La pregunta que nos reúne hoy es, ¿qué es la Universidad Javeriana como universidad jesuita? La Pontificia Universidad Javeriana, de la cual somos discípulos todos los que estamos aquí. Pues yo quisiera presentar en forma inicial el contexto de donde brota la educación de la Compañía de Jesús o los jesuitas, y de allí cómo surge la Universidad Javeriana. Esta primera parte es dedicada precisamente a esa iniciación o contexto de la educación de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que culmina, como les digo, en la Universidad Javeriana. San Ignacio de Loyola es el fundador de la Compañía de Jesús. Él es el autor por excelencia, el líder, que organizó a un grupo de compañeros fruto de su experiencia espiritual. Y los organizó, los convocó, les dio como una meta para trabajar por el bien de los demás a través de su libro Ejercicios Espirituales, en donde consignó lo mejor de su experiencia espiritual, tanto que él mismo decía que quizás no había nada mejor para ayudar a los demás a encontrarse a sí mismos y encontrar a Dios que los ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola es un fuego que irradia a otros ese propio fuego, con su calor, su mística, su liderazgo. Y eso fue lo que él logró con sus compañeros. Ellos se educaron, tanto Ignacio de Loyola como sus primeros compañeros, en la Universidad de París, que era la mejor universidad de su tiempo. Estamos hablando de los años 1528 a 1534, siglo XV, XVI, en pleno Renacimiento. Ellos se educaron en la Universidad de París, y ese influjo, que se llamó el modus parisiensis, el modo de París, el modo parisiense de educar, en alguna forma lo trajeron y lo incorporaron a lo que después sería el estilo educativo de la Compañía de Jesús. Y lo lograron. Estos hombres se educaron, eran 9 compañeros los de Ignacio de Loyola, se educaron en París, se ordenaron sacerdotes y empezaron a trabajar en servicio de los demás. Después le van a pedir al Papa autorización para fundar una orden religiosa que se llamó la Compañía de Jesús o Compañeros de Jesús. Y de ahí surge todo un movimiento de servicio a los demás en muy diversos apostolados, particularmente con el paso del tiempo en la educación. Los jesuitas asumieron el modus parisiensis para su actuación en la educación. El modo parisiense era el que se aplicaba en la Universidad de París y tenía algunas características particulares. Por ejemplo, el buen orden de los estudios, que estaban dispuestos en forma sistemática y progresiva. La separación y gradación de los estudios en materias. La fijación de plazos y pruebas para el vencimiento de cada curso. La división de los alumnos en clases de acuerdo a sus niveles de conocimientos. La enorme y abundante cantidad de ejercicios. Una estricta disciplina y reglamentación de la vida escolar. El estudio de las artes liberales, particularmente del humanismo renacentista. Y finalmente la insistencia en conjugar virtud y letras, que es la formación integral que después llamarán los jesuitas. Virtud y letras, el crecimiento humano integral y el crecimiento interior. Este era el modo parisiense, que tenía esas características particulares. Y empezaron los colegios de la Compañía, como les contaba, el primero fue el de Messina en 1548, y después el Colegio Romano fundado por el mismo San Ignacio en 1551, que hoy es la Pontificia Universidad Gregoriana, la madre de todas las universidades pontificias del mundo. Los jesuitas se fueron convirtiendo en maestros de la educación. Suelo decir con frecuencia que nosotros no empezamos, los jesuitas, no empezamos a educar ayer, sino antier, porque tenemos más de 470 años de historia que nos precede, a mi modo de ver, exitosamente, que significa una experiencia que avala lo que hoy ofrecemos concretamente aquí en la Universidad Javeriana, en nuestros colegios jesuitas de Colombia, en Fe y Alegría, etc. Durante los primeros 40 años de la fundación de la Compañía, de 1540
a 1580, 1599, 55, 59 años, se estuvo recogiendo las mejores prácticas educativas. A eso se le llamó finalmente en 1599 la Ratio Studiorum, u organización del sentido de los estudios de la Compañía de Jesús. Esta Ratio Studiorum, este esquema de organizar los estudios de la Compañía, duró 4 siglos y medio, hasta 1986 prácticamente. Y eso fue la organización de los estudios. El profesor Esteban Ocampo señala como algunos distintivos de la Ratio Studiorum, algunos puntos que incluso predominan hasta hoy, pero que marcaron distintivos importantes en la educación de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, muy claramente organizado el método, el para qué de la educación, los objetivos, con qué recursos bibliográficos y didácticos se iba a dar o a implantar la educación, y finalmente los contenidos mismos de la educación. Se enfatiza la formación humana integral, se combina el aspecto religioso, el humano y el académico o el intelectual, que fíjense que en el fondo son características de la formación integral. La didáctica supone varios momentos, por ejemplo, la preelección del profesor, que es algo de lo que estamos haciendo aquí. Segundo, el estudio personal, ineludible, si se quiere aprender y educar a fondo. Y tercero, la interacción del profesor y del alumno en un acompañamiento personal para profundizar, clarificar, ahondar, redimensionar el aprendizaje. Esos eran puntos claves de la Ratio Studiorum. La interacción entre los estudiantes en trabajos de grupo, la preocupación por ofrecer un aprendizaje sólido en los contenidos, que ha distinguido siempre los estudios de la Compañía. San Ignacio lo llamaba con la expresión latina el magis, que significa más, o la excelencia, que distingue, por ejemplo, hoy la Universidad Javeriana al haber sido, en este caso concreto, la primera universidad del país en acreditarse institucionalmente, y que ya se ha renovado 2 veces esa acreditación institucional aquí en la Javeriana. O sea, la mediocridad no tiene cabida en los estudios de la educación de la Compañía, y ha sido sobresaliente desde el primer momento, estamos hablando de hace 4 siglos y medio. Otra característica de la Ratio Studiorum, finalmente, era la insistencia en una vocación de servicio. Es decir, que lo que se estudiaba debía servir a la sociedad, debía servir para ayudar a los demás a ser mejores, porque en la educación de la Compañía no se trata de saber más, sino de ser mejor, siendo excelentes académicamente. Y eso marca la diferencia con mucha de nuestra educación. Esta parte que hemos visto es como el gran contexto de la educación en la Compañía de Jesús, siglos XV y XVI. Verán ustedes un mapa, por ejemplo, de los colegios de la Compañía de Jesús en el siglo XVI y XVII. Más de 847 colegios. Podemos decir que la Compañía de Jesús educó a Europa con todo realismo.